Identidades, Joaquín Chahuen, Pesaranta, Kipurillari, Zapa, Jueves, Soruracagua, RPOs, Bolivia, que Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toqueda y Yatir, la Campe, Aruski, Paui, Jautjaraki, Ukabapirwa, Acalhuan, Casinja, Departamento de Cochabamba, Marca Cabawa, Aruski, Paui, Purillani, Tocan Catasiwa, Cuyaca, Gladys, Jaldín, Jupawa y Atia, Diraxtari, Pasiri, Uracarwa, campaña de vacunación de América, Acachojos de Caro Saikatau, Tjayapataki, Wakuna, Utkawai, Sdawa Sarako, Tokitwa, Askirjabam Tarakar Pojawiha, Utkawera Kitaira, Kabaham, Hank Akipurarunt Asiñari, Jupam, hermana Gladys. Adelante desde el municipio de Pojo, ¿cómo se ha desarrollado esta vacunación? Infórmenos. Imainaya, hermano Edwin, Ujatuñapaya, Cachongampa, Suma, Puncha y Cachon Tuco y Bolivia, Suyupa, Piscunacho, Suyaringo, que hay programa Cheta, Identidades Nisral. Kunata del municipio Pomanta Parcha, Cascarimus, Pacayani, Centro de Salud Municipal, Maipichus, Paikunapis, Yang Ambu, municipio Pojupica y Kunampacha, Huilla y Kunas Kashan, que hay campañas de vacunación. Isca campañas CAN, campaña de las Américas Nisga, Chantapis CAN, campaña de vacunación contra la influenza. Pero ya no estaban médicos, licenciada, Ima Paigna, Parlaris Pagasunchis. Muy buenos días a toda la población boliviana que nos ve y nos escucha a través de las RPOs y Bolivia TV. Es así, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la vacunación contra la influenza y la campaña de las Américas que se desarrolla en el municipio de Pojo. Me encuentro con el doctor Ernesto Escalante y la licenciada Elma García. Con ellos vamos a estar conversando. Muy buenos días, doctor. Usted como jefe médico municipal de salud. ¿Qué son estas campañas? Empezaremos con la campaña de las Américas. ¿En qué consiste y cómo se está desarrollando en el municipio de Pojo, por favor? Bien, la campaña de las Américas es una campaña que hacemos todos los años. Y en cada campaña nos enfocamos en disminuir o hacer que desaparezca o que la incidencia de una determinada enfermedad inmunoprevenible ya no aparezca más en el país. Entonces, este año la campaña de las Américas está destinada a erradicar definitivamente lo que es la enfermedad de la poliomielitis. Con alarma hemos escuchado a través de los medios de la internet, de los medios sociales, de que esta enfermedad se ha presentado en países de alrededor de Bolivia. Entonces, nosotros en esa intención que esta enfermedad no ocurre en Bolivia, se ha iniciado esta campaña haciendo brigadas y elaborando un plan de vacunación. La vacuna contra la poliomielitis ya se la coloca al menor de un año, en un esquema completo, y ahora se está haciendo, y con esta campaña, un refuerzo a niños y niñas de 8 o de 5 a 8 años, ¿ya? Con el objetivo de, como dije antes, de evitar en lo posible de que esta enfermedad no vuelva nunca más a Bolivia, ya que sabemos que una vez producida la enfermedad, ya no hay un tratamiento ni siquiera, digamos, para recuperar al paciente. Y el paciente se ve condenado toda su vida a tener una vida de baja productividad, podría decirse hasta de sufrimiento. Claro, sí, ahí vemos la importancia de esta campaña de vacunación, pero hermano Edwin, tenemos entendido que el trabajo que realiza con esta campaña por parte del personal de salud es bastante arduo. Y es de ello de lo que quiero hablar con la licenciada Elma. Ella es jefa de enfermeras acá del municipio de Pojo. Muy buenos días, dice, ¿cómo es que están realizando este trabajo? Sabemos ya que salen desde bastante temprano, qué lugares, ¿tienen programaciones respecto a esta campaña de vacunación? Muy buenos días. Aquí en el municipio de Pojo hemos empezado con la campaña de las Américas, cumpliendo la instructiva del Ministerio de Salud, donde hemos planificado la vacunación desde el 1 de mayo al 31 de mayo, que va a concluir esta vacunación contra la poliomielitis,
refuerzo de IPV que estamos colocando a los niños en grupos etarios de 5 a 8 años. Esta actividad se está realizando en todas las unidades educativas pertenecientes al municipio, constan de 34 unidades educativas que se han organizado y planificado, ¿no?, con los distritales de educación y directores de cada núcleo educativo. De esa manera se ha estado trabajando. De la misma manera se hace actividad comunitaria mensual, todas las programaciones que se sale a las 5:30 de la mañana a hacer búsqueda en domicilio, ¿no? Búsqueda de casos sospechosos de poliomielitis, de la misma manera aplicando la respectiva vacuna a los grupos etarios de menores de 5 años también, ¿no? Su esquema regular. Como sabemos, contra la poliomielitis, los niños reciben esta vacunita, es una vacuna regular. Hemos estado aplicando, la IPV se ha implementado desde la gestión 2016, que se vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. La IPV se coloca a los 2 y a los 6 meses, según la instructiva del ministerio en el país está aplicándolo. En el municipio estamos con el eslogan modo de vacunación que se ha lanzado del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Bueno, el gran trabajo que realiza por parte del Centro de Salud, por parte del personal de salud en el municipio de Puno. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene el municipio cuando realiza este trabajo de campo para vacunar a todo niño y que reciba su respectiva vacuna? Los problemas aquí en el municipio hemos tenido de que la vacuna COVID no ha sido bien aceptada en nuestro municipio. Ha ido todavía desconfianza, ¿no?, de la población que piensan que es la vacuna COVID que le estamos aplicando, ¿no? Sigue esa desconfianza en nuestro municipio. Es un problema, ¿no? Hay algunos que son los padres, no permiten, ¿no? Pero nosotros dotaríamos a todos los padres, ¿no?, que hagan vacunar a sus niños, ya que esta vacunita es primordial, ¿no?, para proteger a nuestros niños, ya que previene lo que es la parálisis infantil. Si una vez adquiere esta enfermedad, ya no hay cura, ¿no? Y de por vida va a sufrir la persona. Y yo les rogaría aquí del municipio a toda la población que hagan vacunar a todos sus niños en los grupos etarios que estamos indicando de 5 a 8 años para reforzar su sistema inmunológico de nuestras guaguas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lice. Bueno, es de esta manera que se va trabajando la campaña de las Américas con la vacuna de la poliomielitis en los niños, en los menores de edad. Sin embargo, también estamos con otra campaña, con otro trabajo que está reforzando por parte del Centro Municipal de Salud de Poco, y es la vacuna contra la influenza, que por esta temporada de invierno ya ha estado bastante fuerte, más casos de resfrío. ¿Cómo se está desarrollando esta vacuna contra la influenza? ¿Quiénes pueden vacunarse, doctor? ¿Y desde cuándo está disponible esta vacuna para el municipio de Puno? Bien, ya esta actividad se la viene realizando ya semanas antes, viendo que la temporada de invierno va a empezar, ¿no? Entonces, preveyendo de que haya algún brote de lo que es la influenza, se está realizando la vacunación a grupos más vulnerables, como son las personas que tienen enfermedades crónicas, como la diabetes, lupus, cáncer, cualquier enfermedad crónico-degenerativa. El otro grupo vulnerable son los mayores de 60 años, que por la edad ya el cuerpo no tiene las defensas como de una persona joven, entonces también se le vacuna a esta persona. Y a los menores de 5 años. Esta vacuna protege de esta enfermedad de influenza y evita que, si un caso de producirse, pueda ser una enfermedad fatal, como ya ha ocurrido en algunos departamentos de Bolivia, en donde ha habido fallecimientos por influenza. Entonces, una forma de prevenir que haya esto es que las personas acudan a los establecimientos de salud a hacerse vacunar. No está de más.
Entonces, insto también a la población a acudir voluntariamente a los establecimientos de salud a recibir su respectiva vacuna, ya que una vez producida la enfermedad puede evolucionar a un cuadro grave de neumonía que no podríamos tratar de primer nivel. ¿Ya? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí está también ya realizada la invitación para que toda la población ojeña pueda hacerse colocar su vacunita contra la influenza. Horarios de atención, dice, y quienes pueden acercarse para recibir esta vacuna contra la influenza. El momento de hacerse recibir la vacuna para protegerse, ya que vamos a entrar en épocas de invierno, todas las personas. Claro que sí, tenemos entendido también que en las postas de las comunidades del municipio de Poco está habilitada esta vacuna. Está habilitada en todos los centros y puestos de salud del municipio de Poco, la vacuna influenza, ¿no? Para que reciban toda la población. Listo. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias al jefe municipal de salud y también a la licenciada Emma García, jefa de enfermeras, que nos han estado acompañando en esta información sobre las vacunas que se tiene dentro del municipio de Poco. La recomendación ya está realizada, es mejor prevenir en cuestiones de salud. Bueno, con estas informaciones, hermano Edwin, retornamos con usted y con toda la población boliviana. Un gran saludo para todos. Kabatwa municipio de Pojo, departamento de Cochabamba, Barcat Pacha, Kalwanha, Aruski Pawiha, Uthe, Weraki, Kabapirwa, a influencia, Kurakada, Ojo, Soros, Aikata, Uthe, Pataki, Waskirihama, Markachi, da Karwakura, Hutkawai, Sassis, Katokitha, Unyaki, Pawaya, Harakita, Kabar la Campe, Akawakichau, Kenyan, la Campeja, Yakurukabaya, Kisinka.